Bienvenidos estimados, en este caso, estimado Osvaldo. Vamos a ver mientras se van uniendo los compañeros, ¿ya? Em, Voy a iniciar la grabación igual, en caso de, ¿ya? Para que quede grabada la clase, ¿ya? Eh, entonces vamos a continuar con el proyecto, ¿ya? Vamos a aprovechar el tiempo, nos queda, o sea, tenemos una horita, así que eh, vamos a aprovecharla al máximo. No sé si tienes alguna duda, Osvaldo, en cuanto a las clases. Si has podido avanzar igual, en base a la memoria de SAP, tal vez. Creo que recibí una consulta tuya, no sé si fue de alguien más. ¿No? Ahí eh, me preguntan nomás igual. ¿No? Fue... Ah, ya fue de Minor. ¿No? Sí. Ya. Entonces vamos a comenzar ya nomás porque ya estamos en la hora. Qué raro, porque hoy día está, o sea, muy poquitos, ¿ya? Bien, entonces vamos a comenzar ya y lo vamos a dejar grabar la clase. Bien, vamos a continuar con el tema de muros, ¿ya? El muros estructurales. Habíamos quedado, ¿cierto? En hacer el meshing, así que hoy vamos a tener la presentación, ¿ya? Vamos a tener la presentación, que era bien importante. ¿Ya? Ahí, bienvenido Tito. Acabamos de empezar, así que mientras se van uniendo los demás compañeros, vamos a empezar a presentar. ¿Ya? Bien, entonces teníamos la estructura, ¿cierto? Nosotros ya habíamos replicado los tres niveles, así que hoy nos toca hacer meshing, ¿ya? Hoy nos toca ver el tema de meshing, que es todo el tema de crear, ¿cierto? Perdón, unas grillas, ¿cierto? Unas separaciones, ¿ya? Hoy vamos a ver qué es lo que es meshing, vamos a definirlo bien para ver el tema de elementos finitos, ¿ya? Tenemos que ver el tema de elementos finitos y revisar un par de cosas más para entender bien el diseño final que vamos a obtener, ¿cierto? De esta estructura. Así que mucha atención igual, ¿ya? Estamos grabando la clase, así que vamos a empezar ya nomás con la parte teórica para explicar bien este tema, ¿ya? Bien, entonces, tenemos cierto, estoy en la presentación ya, en esta presentación de ETAPS, ¿ya? Estamos entrando ya a diseño sísmico, ¿ya? Todo lo que tiene que ver con diseño sísmico va netamente de la mano con el diseño ¿cierto? De una estructura que es resistente, ¿cierto? Es sismo resistente, ¿ya? Y estas características, ¿cierto? Las va a adquirir, ¿ya? Ahí bienvenido Erling, mientras se van uniendo los demás compañeros, ¿ya? Entonces, ya, eh, ahí, bienvenido Minor, justito, ahí acabamos de empezar, ¿ya? Bien, entonces, estimados, vamos a comenzar y les decía, a modo de introducción, que nosotros vamos a ver un poquito esta parte teórica, ¿ya? Que es el tema de meshing, ¿ya? Vamos a resumir brevemente los pasos que hemos seguido hasta ahora para realizar, ¿cierto?, el tema estructural y después vamos a pasar a definir y hacer el meshing en esta estructura de tres niveles que vamos ya a iniciar el tema de diseño sísmico, ¿ya? Estamos entrando, ¿cierto?, a un terreno que es bien fundamental para el tema estructural, ¿ya? ¿Cierto? No me sirve de nada tener una estructura, ¿cierto?, como hemos visto, que pueda resistir su propio peso nomás y que no sepa si puede resistir, ¿cierto?, a las personas en su interior o si puede resistir un sismo, ¿ya? Por eso es importante empezar a entrar, ¿cierto?, en el diseño propiamente tal sísmico, ¿ya? Ahí bienvenido Minor. Si tienen dudas, igual me consultan, ¿ya? Bienvenidos a los que se van uniendo, acabamos de empezar, ¿ya? Ahí bienvenido Ernesto.
teníamos una consulta, alguien me envió una consulta, creo que era Minor. Creo que era, ya la resolvimos, ¿cierto, Minor? Esa era la consulta, ¿cierto? El factor de utilización, ¿cierto? La consulta de la anterior clase, ¿ya? Si tienen dudas, igual van preguntando más, ¿ya? Así que bien, entonces empezamos con este tema, ¿cierto? Estoy haciendo a modo de introducción, ¿cierto? El tema de estructural, ¿ya? Ahí bienvenidos los que se van uniendo, bienvenida ahí Betsy, bienvenidos los demás, ¿ya? Entonces, importante entender, ¿cierto? Que la estructura va a tener una propiedad que es sismo resistente, ¿ya? Bienvenido Ronald, ahí, bienvenidos los que se van uniendo, acabamos de empezar, ¿ya? Así que traje Gracias. esta presentación a modo de poder, ¿cierto? Entender y hacer los resúmenes, ¿ya? De meshing, ¿ya? Ahí, bienvenidos, alguien ahí. Creo que alguien se le abrió el micrófono, ¿ya? Si tienen dudas, consulten nomás, ¿ya? Me escriben o me interrumpen nomás, ¿ya? Entonces, tengo, ¿cierto? El tema de diseño sísmico, ya estamos entrando a un terreno, ¿cierto? Como acabo de mencionar, que es bastante fundamental para el tema estructural, ¿ya? Entonces, como ya vamos a entrar al tema de diseño sísmico propiamente tal, ¿cierto? Porque es lo más fundamental, a mi parecer, ¿cierto? Y como ingenieros estructurales, ¿cierto? Bienvenido ahí, Ariel, ¿ya? Entonces, vamos a empezar ya nomás con la presentación, ¿ya? Se han unido bastantes en estos minutos, ¿ya? Bien, entonces tenemos un resumen pequeño, ¿ya? Un resumen corto de todo lo que hemos hecho, ¿cierto? Hasta ahora en el modelo de ETAPS, ¿ya? Que lo podríamos resumir, ¿cierto? En tres pasos, ¿ya? Que sería el modelo nuevo, ¿cierto? El modelo nuevo que hemos creado, hemos hecho las grillas en base a un plano, ¿cierto? De AutoCAD. Y luego hemos creado grillas, grid lines, ¿ya? En inglés. Y hemos hecho crear pisos o stories, ¿ya? Y hemos creado diferentes niveles, ¿cierto? De esta estructura, que en este caso son tres niveles que tiene, ¿ya? Y después el segundo paso, ¿cierto? Sería que a modo de resumen, crear materiales, ¿cierto? Hemos definido propiedades, pesos unitarios y módulos de elasticidad, ¿ya? Y finalmente hemos dibujado, ¿cierto? Todos estos elementos, ¿ya? Todos tenemos dibujados elementos estructurales como vigas, muros y columnas, ¿ya? Eso como la primera etapa, ¿ya? Esa sería como la etapa uno de etapas, ¿ya? Estamos viendo la parte de etapas, ¿ya? Así que en este taller, ¿cierto? En esta clase, propiamente tal, nosotros vamos a explicar teóricamente lo que son las vigas sísmicas, ¿ya? Y la anterior clase creo que Ariel también preguntaba sobre este tema, ¿ya? Así que hoy va a quedar bastante claro ese tema, ¿ya? Vigas sísmicas y el meshing de elementos, ¿ya? Eso va a ser muy importante también entender lo que yo les mencionaba, dividir, ¿cierto? Un elemento en varias partecitas que van a estar interconectadas, ¿ya? Eh, Bien, y después vamos a tener la definición de load patterns, ¿ya? Que son las cargas, ¿cierto? Propiamente tal, lo que hemos hecho en la clase anterior, asignación de carga de viento y la definición de mass source, ¿ya? Y que sería definir el peso propio, ¿ya? El peso sísmico, perdón. Recuerden que estamos entrando en diseño sísmico, que va a ser al final, creo, la parte más importante del diplomado, ¿ya? Bienvenido ahí, Víctor. Entonces, esa va a ser como, ya estamos entrando en ese terreno que es muy importante, ya que es la ingeniería sísmica, aunque no o sea, creo que vamos a abarcar como el 70%, ya, si no es el 80% de lo que es más importante en cuanto a diseño sísmico, ya. Porque, cierto, todos sabemos diseñar lo que es esta estructura, ¿cierto? Nosotros sabemos hacer los tres niveles, sabemos hacer que con su peso propio, pero de nada me sirve, ¿cierto? Una estructura que solamente soporte su peso propio. Tiene que resistir las cargas vivas y debe resistir también efectos sísmicos, ¿ya?
Entonces entramos a el tema de taller sismo resistente, ¿ya? Bien, entonces vamos a comenzar y estos son los contenidos, ¿ya? Vamos a verlo rápidamente. Bien, el resumen de paso, ¿cierto? Lo que vamos a hacer ahora es convertir vigas sísmicas en shells, ¿ya? Lo que nosotros teníamos aquí era una viga sísmica, ¿cierto? Tenemos 3 vigas sísmicas en esta estructura. Nosotros las tenemos que transformar en elementos tipo shell, ¿ya? Que van a estar al final interconectados. Al final, déjenme abrir mi pizarrita un segundo para explicar este detalle. Si tienen dudas, consulten nomás, ¿ya? Espero que vaya quedando todo muy claro, ¿ya? Mientras abre la pizarra, ahí tengo el plano igual, ¿ya? Veamos. Bien, a ver, no, ¿ya? Ahí sí, ¿ya? Bien, lo que decía, estas vías, ¿cierto? Al final van a estar interconectadas con los muros, ¿ya? Supongamos, ¿cierto? Que yo tengo un muro, ¿ya? Un muro eh, que tiene todo su acero de refuerzo, ¿ya? Tiene todo el acero de refuerzo ahí. Y encima, ¿cierto? Vamos a ver los tipos de viga que hay, ¿ya? Aquí viene la losa, ¿cierto? Y puedo tener vigas invertidas, ¿ya? Viga invertida se llama cuando está sobre el nivel de la losa, ¿ya? O vigas semi invertidas, ¿ya? Que van a estar por la mitad, ¿ya? Entonces esas serían vigas invertidas. Y una viga sísmica que está al nivel, ¿cierto? Que va a estar al nivel de propiamente tal del refuerzo del muro, ¿ya? Aquí tengo, por ejemplo, otro muro, ¿ya? Todo eso está explicado en esta presentación, ¿ya? Lo vamos a ver con más detalle ahora. Entonces, eso va a ser el primer paso que tenemos que seguir para el diseño sísmico. La asignación de pearls y spandrels, ¿ya? Que vamos a ver qué son. Y ver el tema de definición de los patterns, asignación de cargas gravitacionales, apoyos, definición del mass source y la definición de combinaciones de cargas. ¿Ya? Aparecen varios pasos, pero se va a hacer bastante corto con la práctica, ¿ya? Esta clase está siendo un poquito más teórica para que se entienda también un poquito mejor, ¿ya? Bien, entonces paso uno, ¿cierto? Las vigas sísmicas. Primero entender, ¿cierto? ¿Qué es una viga sísmica? Nosotros debemos entender que una viga sísmica, ¿ya? Aquí tenemos la definición. Tiene una respuesta predominante de corte, ¿ya? En comparación a su respuesta de flexión. Para efectos de modelamiento se identifican según su razón largo y alto, ¿ya? Yo identifico una viga sísmica mediante esa fórmula. Entonces, si el largo partido en la altura es menor a 4, es una viga sísmica, ¿ya? Entonces, yo esa viga sísmica la tengo que representar como un elemento tipo shell, ¿ya? Que sería como el muro propiamente tal. Por eso es que no dibujamos más vigas, por así decirlo, ¿ya? Eh, entonces se representan como pedacitos de muro, ¿ya? Ahora se va a entender bien esta parte que estamos diciendo. Entonces, se modelan con shells conectados a elementos adyacentes para representar de mejor manera la transmisión de esfuerzos, ¿ya? La viga corta, ¿cierto? Conduce a deformaciones por corte, ¿ya? De inteles, ¿cierto? Entonces, a flexión va a funcionar de esta manera, ¿ya? Y a corte, la viga trabaja de esa forma, como está ahí, ¿ya? No nos vamos a entrar en más detalles porque tenemos que avanzar en el modelo, ¿ya? Entonces, la viga sísmica se debe representar de esta forma, aquí, tal cual está, ¿ya? Así. Es ese rectángulo, esos pedacitos de rectángulo, ¿ya? Y se debe modelar como secciones shells con un espesor igual a su ancho, ¿ya? Tiene que ser de esa forma. Entonces, paso de un elemento tipo frame, ¿cierto? Que son las vigas que todos conocemos, ¿ya? Van a pasar a dibujarse como un elemento tipo shell, ¿ya? Que sería como los muros, propiamente tal, ¿ya? Para simular, y ahora vamos a ver por qué se hace esto, ¿ya? Vamos a entender por qué se hace este trabajo.
Bien, entonces tenemos todo eso, ¿cierto? Nosotros ya habíamos realizado ese trabajo, lo mismo, ¿ya? Lo mismo. eh, ¿Qué más? No sé si alguien tiene una duda hasta ahí. ¿Va quedando claro? ¿Sí? ¿No? Si se pierden, me dicen nomás, ¿no? Eh, pero es la parte teórica. Ahora vamos a ver la parte práctica y se va a entender más, ¿no? Entonces, la viga sísmica, ¿cierto? Una viga corta se debe modelar como secciones shells, ya, walls, aquí está, como muros en inglés, ¿ya? De un espesor igual a su ancho, ¿ya? Es decir, si el muro ya tiene un espesor de 15, ¿ya? Un espesor de 15 centímetros, ¿ya? La viga que va por encima de este, ¿cierto? Puede ser una viga invertida o una viga sísmica, ya, lo que sea, o la conexión que vaya a tener, ¿cierto? Con otro muro, debe tener el mismo espesor, o el espesor debe ser igual al ancho, que debe ser de 15 centímetros, ¿ya? Eso se llama viga sísmica, ¿ya? Es decir, que todo trabaja como un conjunto, como lo habíamos visto, así, ¿ya? Es decir, ese muro, ¿cierto? Tengo ese muro, una viga que me conecta a otro muro, ¿ya? Entonces todo este acero, ¿cierto? Va conectado así como membranas, como si fuera del cuerpo humano, ¿cierto? Va interconectado por el acero y trabaja como un elemento único, ¿ya? Es lo que yo explicaba en la clase antepasada, ¿ya? Entonces, este tema de vigas sísmicas es bastante importante para el diseño sísmico, ¿ya? Eh, Bien, entonces tenemos eso, vamos a seguir viendo. Ya aquí tenemos Perdón, más. eh, Ah, una preguntita. ajá, Buenas noches. buenas noches. Sí. Para el armado, digamos, como si se va a tomar como un pequeño muro, digamos, dentro de el sistema Shell, Ujú. no sé cómo sería ahí colocarle el armado. Exacto, eso, por eso propiamente tal, para ver esa interconexión, ¿cierto? Esa conexión, nosotros vamos a pasar, ¿cierto? De un elemento que era viga, así como un elemento frame, a un elemento tipo shell. Con esto el software, ¿cierto? Va a reconocer que yo estoy armando una viga sísmica. Aquí está una imagen propiamente tal que hago la conexión, ¿ya? Entonces ese armado, ya de por sí el software lo va a reconocer que yo estoy uniendo esa conexión de acero, ¿ya? Con el muro, porque aquí tengo muro, ¿cierto? Tengo todo el muro y estoy conectando esa viga sísmica, ¿ya? Y ahora vamos a ver los tipos de viga sísmica que tenemos, ¿ya? Eh, entonces, Gracias. sí, sí, está bien. Inge, buenas noches. Buenas noches, sí, Inge, disculpe, y un ejemplo así ya meramente constructivo, ajá, ¿no tendrás ahí que pueda compartir al grupo para poder ya interpretar más o menos cómo, porque sí, en el software sí lo hacen, pero ya constructivamente cómo sería esa parte de armadura, digamos, ¿verdad? ajá, propiamente tal. Ahora, a continuación, en la parte práctica, estimado, ah, vamos a ver cómo se aplica, ¿cierto? Esta parte teórica que nosotros estamos viendo para entender, ¿cierto?, cómo funciona en el software, porque es importante entender eso. Llevado, ¿cierto?, a la estructura propiamente tal, ¿ya? Entonces, ¿cómo llegó eso? Con con tres elementos, ¿ya? Que son las tres vigas o tres tipos de vigas, ¿ya? Que nosotros lo vamos a llamar como vigas sísmicas, ¿ya? Esta es una viga normal, ¿cierto? Nosotros tenemos una conexión aquí, ¿ya? Esa es la viga. Entonces vamos a tener otra viga que es la semi invertida, ¿ya? Eh, ¿Cierto? Tenemos eso, ¿ya? Y es porque sobresale un poquito, ¿cierto? Tiene una cabecita, ¿ya? Y el tema de la viga invertida está totalmente, ¿cierto? Como su nombre lo dice propiamente tal, hacia arriba, ¿ya? Entonces tenemos tres tipos de vigas sísmicas, ¿ya?
que ahora, para no perdernos más, ¿cierto? Lo vamos a ver en el software, ¿ya? Vamos a quedar hasta por aquí nomás en la parte teórica y vamos a seguir avanzando en la siguiente clase, ¿ya? Bien, entonces en el proyecto lo que nosotros debemos hacer para representar estas vigas sísmicas, ¿ya? Tenemos que llevarlo a un elemento tipo shell, ¿ya? Es lo que debemos hacer para generar esa interconexión, ¿ya? Y bien, aquí tenemos un plano como ejemplo, ¿ya? Y así para que se entienda un poquito más de cómo debe ser, ¿cierto? Una viga definida, ¿cierto? Por elevación, una viga invertida, ¿ya? Por ejemplo, aquí voy a hacer zoom para que se note un poquito más. ¿Ya? ¿Ya? Por ejemplo, tengo un muro de hormigón armado, ¿ya? De espesor 18. Entonces, ¿cierto? Tengo el muro, ¿ya? Tengo un muro. Recuerden que estos son los famosos muros pantalla o muros de corte, ¿ya? A diferencia de la estructura de pórticos, ¿cierto? Que hemos visto, que se diseña de la misma forma como elementos tipo frame, elementos tipo frame. En el software estos elementos son shell, ¿ya? Se denominan elementos tipo shell, ¿ya? Esa es la diferencia en este caso, ¿ya? Entonces, el muro de hormigón armado, ya tengo el acero de refuerzo, tengo el concreto, ¿cierto? Y el espesor de 18, la viga invertida, que va a ser la conexión, ¿cierto? De medio de Intel, ya es de espesor, debe ser al igual como dice la norma, ¿cierto? Como vimos arriba, de espesor 18. Eso la transforma en una viga sísmica, ¿ya? Importante, una viga sísmica, ¿ya? Entonces, ¿para qué requisitos necesita para hacer una viga sísmica? Cumplir el mismo espesor que el muro, ¿ya? Porque el muro de hormigón armado, ¿ya? Tiene ese espesor de 18 también, ¿ya? Entonces deben ser iguales, ¿ya? ¿Ya? Esto es entrando a diseño sismo resistente, como lo vengo diciendo, ¿ya? En muros de corte, propiamente tal, y mediante métodos de elementos finitos dentro de etapas, ¿ya? Y si tienen alguna duda, igual me consultamos, ¿ya? Entonces, tengo aquí, por ejemplo, en el plano, ya tengo dos vigas invertidas, ya que serían la viga que acabamos de ver, así, ya. Tenemos una viga invertida. Esta sería mi viga, ¿cierto? Y tendría el acero de refuerzo, ¿cierto? Propiamente tal, y los estribos, ¿ya? Y esa sería como la conexión, ¿ya? Ahí tenemos toda esa conexión. Esto sí es un predimensionamiento, ¿cierto? Porque nosotros estamos haciendo el prediseño. Después tenemos que ver si ese acero, ¿cierto? Cumple o es igual a la cuantía mínima, ¿ya? Al área mínima de acero que tiene que ir de refuerzo, ¿ya? Si cumple al acero de diseño, ¿ya? Entonces el área mínima tiene que ser mayor o igual a el acero que va a ir, ¿ya? Entonces, vamos a llevarlo esto propiamente tal al software, ya nos vamos a pasar directamente al software. Aquí tenemos otras conexiones, ¿cierto? Ahí, pam, 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 ¿ya? Entonces, lo primero que ahora tenemos que hacer es hacer bien esa viga, ¿cierto? Que la habíamos dejado en la clase pasada, ¿cierto? Todos sabrán los modelos, así que vamos a empezar ahí. Vamos a empezar. ¿Ya? Y vamos a quedar hasta aquí en la parte teórica, ¿ya? En la próxima clase vamos a ver más. Por ejemplo, aquí tenemos otro plano, ¿ya? Tenemos otra viga invertida, ¿ya? Es más de lo mismo, no cambia mucho la cosa, es más de lo mismo, ¿ya? Y antes de irnos, vamos a definir, antes de irnos al modelo, vamos a definir qué es el meshing, ¿ya? Para empezar a hacerlo.
¿ya? Entonces el meshing ya es mucha información, pero necesito que se condense, ¿cierto? En esta clase que va a ser un poquito así, para nosotros poder avanzar en las siguientes clases, ¿ya? Denme un segundo. Denme un segundo. Ya. Entonces, ¿qué es el meshing? Vamos a definir al meshing como la conexión entre nodos, ¿ya? Que existe, perdón, que existe entre diferentes elementos estructurales, ¿ya? Los nodos, que son pequeñitos, ¿ya? Esos nodos, son los que me conectan, ¿cierto? A un elemento. Por ejemplo, puede ser esto un muro, ¿ya? Un muro, y esta puede ser una viga, ¿ya? Esta puede ser una viga, ¿ya? Eh, entonces, ¿por qué se hace esto, cierto? Aquí el gran porqué. Se hace para representar, ¿cierto? De una mejor manera la distribución de esfuerzos, ¿ya? Se debe realizar la división de elementos, que es esto, ¿ya? A dividir los elementos en pedazos más pequeños, por ejemplo, parte 1, parte 2, ¿ya? De un elemento tipo shell, ¿ya? Que sean compatibles con los nodos a los cuales se unen otros elementos, ¿ya? Como puede ser una viga y un muro, ¿ya? Entonces, los nodos entre elementos deben ser conectados compatibles con elementos creados, ¿ya? Todo eso lo vamos a ver ahora en esta parte práctica, ¿ya? Entonces, cierto, hago una división para simular esa conexión entre acero, lo que me preguntaba anteriormente el compañero, ¿no? Entonces, mediante esa conexión, ¿cierto? O mediante esa división hago la simulación, ¿cierto? De esa conexión que va a haber entre acero, ¿no? Esto se llama método de elementos finitos, ¿no? Y entonces es por eso que se hace que sean compatibles, ¿cierto? Con los nodos a los cuales se unen otros elementos, ¿ya? Como hago esto, me voy, ¿cierto? Ahora vamos a ver todo eso. Vamos a ver cómo se hace en el software, ¿ya? Y tenemos que dividir, en este caso, los muros y las vigas en elementos más pequeñitos, ¿ya? Hay uno, dos, tres y varios elementos, ¿ya? Em, Todo esto para ver el tema de diseño sísmico, ¿ya? Entonces eso, espero que haya quedado un poquito claro, pero creo que va a quedar más claro ahora con viéndolo en el software, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a revisar, ¿ya? Sí, es más de lo mismo, ¿ya? Vamos a pasar ahora al software. Y la próxima clase vamos a seguir con teoría de las losas, ¿ya? Vamos a ver el meshing de losas, ¿ya? Bien, entonces, dudas, consultas, aprovechen ahora. Ya, ya. Listo. Entonces, vamos a pasar netamente a hacer el meshing de los as, ¿ya? Sin antes, primero, ¿cierto? El primer paso, pasar a hacer vigas invertidas, ¿ya? Tenemos que hacer, perdón, vigas sísmicas, ¿ya? Entonces, el primer paso de esa viga, ya tenemos que editarla. Vamos a salir de eso, de esto también, ¿ya? Am, Me voy entonces a la parte de Section Properties y me voy a la parte de Frame, ¿ya? Me voy a la parte de Frame Sections, ¿ya? Y a ver, vamos a ver si de aquí lo podemos modificar el, el espesor o el ancho de la viga, ¿ya? Ya, no, esta está definida como elemento tipo frame, ¿ya? Tenemos que modificarla a elemento tipo shell, ¿ya? Para fingir esa conexión, ¿ya? A ver, voy a tener que definir una nueva sección, ¿ya? Voy a tener que definir una nueva sección, en este caso de shell, ¿ya? Pero antes voy a abrir el modelo, ¿ya? Voy a abrir el modelo. A ver, veamos.
section properties, frame sections, ¿ya? Ya, de aquí mismo lo vamos a modificar. Entonces teníamos esa viga de 60 por 30 y tenemos que modificar al espesor, ¿cierto? Que tiene este muro, ¿ya? Este muro entonces tiene un espesor, ¿ya? Vamos a medir cuánto era el espesor de ese muro, ¿ya? Era 12, ¿ya? 12 centímetros. Entonces vamos a modificarla a una viga a ver, de 45 por 12, ¿ya? A ver, ahí 450 milímetros por 120 milímetros de ancho, ¿ya? Ahí alguien se quiere unir, vamos a aceptar, ¿ya? Entonces tengo bienvenido ahí Erling. Entonces tenemos 450, ¿ya? Por 120. Esperen, vamos a modificarlo más un poquito, a ver si ya, a ver, 350, ¿ya? 350 por 120. Después vamos a ver todo ese tema del acero, ¿ya? Estamos haciendo la modificación, ¿ya? Bien, entonces ya están modificadas, ¿cierto? Estas vigas, ¿ya? Y tenemos que pasar a hacer las aberturas y el elemento tipo, el mesh, perdón, ¿ya? El meshing de los muros, ¿ya? Entonces vamos a pasar a hacer la división, ¿ya? Vamos a pasar a hacer la división aquí primero, ¿ya? Entonces voy a pasar a dividir ese muro, ¿ya? En este caso la metodología dice que podemos dividirlo en 4, ¿ya? En 4 partes iguales. Vamos a dividir toda esa fila primero, ¿ya? Esto debería hacerse en elevación, pero lo vamos a hacer así, ¿ya? Bien, entonces lo primero que hago, elijo los 3 muros, ¿ya? Estos 3 muros, los 3 cortes, ¿ya? Y me voy a la parte de Edit, ¿ya? ¿Cómo hago este meshing? Eh, Me voy a Edit Shells, Divide Áreas, ¿ya? Divide Shells, entonces, eh, y lo voy a dividir en cuadriláteros iguales, ¿ya? Voy a dividir en... me parece que esta es la parte de filas y la otra de columnas, ¿ya? A ver, vamos a hacer la prueba. 4 y 1, ¿ya? Aplicar, ¿ya? No, esa no era. Entonces control Z, ya, ahí. Entonces voy a dividir en 4 filas, ¿ya? En 4 filas y en una en dos, ¿ya? En dos columnas, ¿ya? Entonces la primera forma son columnas y la segunda son filas, ¿ya? Voy a seleccionar nuevamente, selecciono, ¿ya? Selecciono y voy a aplicar, ¿ya? Ahí está. Entonces ya tengo aplicado este meshing, ¿cierto? A esta parte de muros. Entonces así sería, ¿ya? Me voy a la parte de elevaciones para que sea un poquito más claro, ¿ya? Y aquí vamos a empezar a hacer esa división, ¿ya? Entonces nuevamente abro la pestañita de Edit, ¿ya? Edit, Edit Shells, Divide Shells, ¿ya? Y voy a editar esta parte. Voy a dividir, en este caso a ver, en 2, 4, ¿ya? Sí, va a ser 2 y 4, ¿ya? Así va a ser la división, ¿ya? 2 y 4 y 2 y 4, ¿ya? Esa va a ser la división, ¿ya? Entonces selecciono y aplico, ¿ya? Voy pasando así de eje en eje. Lo vamos a hacer más rápido en honor al tiempo, ¿ya? Cuando sea más delgado, en este caso hago en 1, nada más, ¿ya? En 1 y en 4. Ahí está, ¿ya? Entonces dependiendo de la tipología, ¿cierto? Del muro, tengo que ir aplicando esta metodología, ¿ya? Eh, entonces esta sería de 2 en 4, ¿ya?
así. Y este pedacito de muro pequeño lo vamos a dividir en 1 y en 4, ¿ya? Ahí está. Lo importante, ¿cierto?, de esta metodología, a ver si está aquí, lo vamos a entender ahora, ¿ya? Y quiero encontrarme con esa parte, ¿ya? Es esto, ¿ya? ¿Cierto? Entonces, lo importante de esta asignación de, de pairs, ¿cierto? Porque estamos haciendo el meshing de muros, ¿ya? Lo importante es que los esfuerzos sean integrados, como aquí dice, ¿ya? Entonces tenemos que integrar, ¿cierto?, estos muros para que trabajen de forma en fila, ¿ya? Entonces, ¿cómo los voy a ir agrupando después? Perdón. Se van a agrupar en filas, ¿ya? Entonces, esta va a ser como la fila 1, fila 5, fila 3, 4 y 2, ¿ya? Esta van a ser el orden de diseño, ¿ya? Después el software, para que se entienda qué es lo que estamos haciendo, me va a botar el diseño, ¿ya? El diseño de estos muros y cuánto acero le tengo que poner a ese muro, ¿ya? Es por eso que se agrupa de esta manera, porque después el software me va a decir cuánto acero, a ver, no puedo rayar aquí, ¿ya? Pero ahí me va a decir cuánto acero yo le tengo que poner, ¿ya? Cuánto acero le tengo que poner de refuerzo, ¿ya? Es más que nada eso. También nos falta las aperturas, ¿ya? Las ventanas que me parece que están por aquí, las vamos a abrir ahora, viendo el plano de AutoCAD. Vamos a ver dónde están las ventanas. Una está aquí, otra ahí, 3, 4 y 5. ¿Ya? Tenemos 5 ventanas. Y ahí arriba vamos a tener vigas, elementos tipo shell, ¿ya? Que van a ser así, como dinteles, ¿ya? Bien, entonces vamos avanzando, ¿cierto? Selecciono, voy viendo por cada eje, ¿ya? Voy eligiendo cada eje. Cuando son delgados, elijo una columna y 4 filas, ¿ya? 4 filas ahí, ¿ya? Voy avanzando, ese ya lo hice, es el que acabo de hacer, ¿ya? Para que no se confundan. Voy avanzando, en el eje F, por ejemplo, 1 y en 4, ¿ya? Pueden ser rectangulares, no necesariamente tienen que ser cuadrados, ¿ya? Bien, entonces, en este puede ser de 2 y de 4, ¿ya? Así, y voy avanzando, ¿ya? Ahora voy en este eje, ahora estoy en los ejes fijos 1, ¿ya? Como ustedes ven ahí, esta es la base, piso 1, piso 2 y piso 3, ¿ya? Para que no se pierda. Bien, entonces, ese lo voy a hacer, no sé si de 2 o de 4, a ver, vamos ese, ya, si lo voy a hacer de 2 y de 4, ¿ya? Entonces, 2 y 4, esa fila, ¿ya? A muros cortos. Y aquí, vamos a ver, de, a ver, de 2 y de 4, no, ¿ya? Va a tener que ser más grande en muros más largos, ¿ya? Muros más largos, entonces puede que sea 4x4, ¿ya? Sí, 4x4, ¿ya? Entonces esa va a ser la división que vamos a hacer de muros, ¿ya? Si tienen dudas, me preguntan más, ¿ya? Aprovechen de escribir. Igual los leo, ¿ya? Si hay dudas, igual pueden escribir, ¿ya? Buenas noches. Buenas noches, estimado. Cuéntame. En relación al meshing que está comentando, prácticamente es como hacerle una cuadrícula como se trabaja en, digamos, una losa maciza. Cuando Exacto. se hace la cuadrícula, queda ¿verdad? Exactamente, estimado. Exactamente. Gracias. Eso, muy bien. Y es exactamente en SAP también se trabajaba. Si se recuerdan, en SAP también se hace esto. Aunque creo que nosotros no lo hicimos en este diploma, pero en SAP se hace exactamente el mismo trabajo para hacer elementos finitos, ¿ya?
Es decir, ¿cierto? Al final el edificio me va a quedar como una waflera, ¿cierto? Valga la expresión, ¿cierto? Me va a quedar como un pedazo de waffles armados, ¿ya? Y no sé si antes lo habían visto ahí, alguien nos puede comentar igual, ¿ya? Pero normalmente estos edificios, ¿cierto? En ETAPS, cuando se quedan como waffles, ¿ya? Eh, waffles porque al final sí quedan como cuadriculados siempre. Quedarían así como varios, ¿cierto? Y un rectángulo abierto y puros waffles ahí alrededor de él, ¿no? Esos son los típicos edificios estos de muro de corte, ¿no? Eso, estimados, y resulta igual, me dicen nomás, ¿ya? Ah, ya, voy a salir de eso. ¿Ya? Entonces todo el edificio va a quedar así, 3 niveles, es lo que estamos haciendo ahora, ¿ya? Recuerden que son 3 niveles, aquí están los 3 pisos y recuerden que también son simétricos, así que tenemos esa facilidad de poder hacer velozmente, ¿cierto? Pero si no fueran simétricos, probablemente tendría que hacerlo piso por piso separado, ¿ya? Porque tendría que ser diferente el modo de ejecución, por así decirlo, ¿ya? Esto depende ciertamente de la apertura, ¿cierto? De las aperturas, los piers y el meshing de losas, ¿cierto? Y también bueno, del espectro sísmico no, pero sí depende de esas dos cosas, ¿no? Bien, entonces vamos a seguir, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, abro ciertamente la parte de edit, edit shells y divide shells, ¿ya? Eh, Voy a dividir entonces estos muros en 3 columnas y 4 filas, ¿ya? ¿Sí? Ahí queda mejor. ¿Ya? No tienen que ser todos iguales, como les acabo de decir, tiene que ser solamente rectangular, ¿ya? Por eso tenemos esa opción de cuadriláteros o de triángulos también, ¿ya? Pero normalmente es rectangular, ¿ya? O es la forma más fácil de hacerlo, ¿ya? Eh, entonces, este lo voy a dividir en 3 igual, ¿ya? Toda esta parte de muros de 3 y de 4, ¿ya? Voy a pasar al siguiente eje y tengo que hacer exactamente lo mismo, ¿ya? Tengo que elegir y esto lo voy a hacer de 4, ¿ya? 4 en 4, ¿ya? Ahí. Y ahora, ¿por qué no he hecho, cierto, una otra viga aquí? ¿Por qué? Porque esto ya puede ser una viga, ¿ya? Esa es la gracia que tiene el elemento, diseñar de esta forma en muros de corte, ¿ya? Es la gracia que tiene que nos podemos hacer vigas, por así decirlo, invisibles, como aquí dice, ¿ya? Vamos a ver un poquito esa parte, ¿ya? Entonces podemos crear losas, ¿cierto? Y vigas nulas, ¿ya? Que podemos hacer para guiarnos, ¿cierto? Y a partir de algo que era un muro, hacer esa interconexión, ¿ya? Esa es la gracia que tiene diseñar de esta manera. ¿Ya? Entonces tengo esos muros y lo voy a dividir en 4, ¿ya? En 4 por 4, ¿ya? Vamos a avanzar y a ver, creo que me pasé esa parte, ¿ya? Sí, ya. Creo que tenemos todos los muros ya modelados, ¿ya? Ay, perdón. Tenemos los muros modelados. Estos pedacitos sí que no recuerdo haberlos hecho. A ver, déjenme ver si voy a poner control Z. Ya, ahí sí. Ya. Hay que tener cuidado con lo que uno selecciona porque podemos dibujar y revisar siempre que no se hayan dividido doble, ¿ya? Ahí tengo 4, ¿ya? Ahí quedó bien. Pongo aplicar
y pongo OK, ¿ya? Ay. Ya, entonces creo que hasta ahí tendríamos todos los muros ya con la parte de meshing, ¿ya? Voy a ver el 3D, ya, ahí los tenemos, entonces, ya tenemos casi todos ya bien realizados, ¿ya? Vamos a quitar la vista esa extruida que es bastante a veces molesta, a ver, ¿ya? Esa es la forma extruida, vamos a apagarla, a ver, ya, ahí queda, ya, sí, ahí es, ¿ya? Me pareció un poco molesto, ¿ya? Bien, entonces hemos hecho este paso, tenemos gran parte del trabajo avanzado, ¿ya? Ahora nos quedaría simplemente eh, hacer las aperturas de ventanas, ¿ya? Vamos a ver las aperturas de ventanas y también hacer la estructura de la escalera de acero, ¿ya? Eh, a ver, creo que podemos avanzar en la escalera de acero ahora, ¿ya? A ver, ahí. Y quiero ver en las elevaciones, ¿ya? Elevación A, ¿ya? ¿Dónde está el muro? Creo que es en el eje E. A ver, en el eje E. Sí, en el eje E. ¿Ya? Deberíamos dibujar el dintel de esta parte, ¿ya? Vamos a ver si lo podemos dibujar. Vamos a ver si lo podemos dibujar el dintel. A ver, creo que nos quedan 15 minutos, ¿ya? A ver. No, no existe una, ahí Osvaldo preguntaba, no existe una medida exacta, puede ser simplemente con que sea rectangular, es suficiente, ¿ya? Con que cumpla que sea rectangular es bastante y suficiente. Por ejemplo, aquí hemos hecho una cuadrícula, ¿cierto? Esa debe tener 70 centímetros o un metro, ¿ya? Y en cambio esta tiene, por ejemplo aquí, esa de tener como 30 centímetros, ¿ya? Entonces, lo importante es que conecte los nodos, ¿ya? Esta parte, esos nodos, esos puntos, ¿ya? Lo importante es que sea esa interconexión, como acabamos de ver, ¿cierto? En la parte teórica, aquí, ¿ya? Lo importante es que se genere, ¿cierto? Esa interconexión de nodos, ¿ya? Para obtener, ¿cierto? Los esfuerzos integrados y en el tema de vigas invertidas igual, ¿ya? Aquí, como ustedes ven, estas son las puertas y las ventanas, ¿ya? Ahora nosotros vamos a pasar a hacer esas aperturas de puertas y ventanas, ¿ya? Que no son elementos estructurales, entonces tengo que eliminarlos, ¿ya? Aquí tenemos una, vamos a ver cuánto es la longitud, 1,40, ¿ya? 1,40 y hay que ver en qué eje es, ¿ya? En el eje A me parece, ¿ya? En el eje A. Va pegado al otro muro, ¿ya? Al otro muro antes de iniciar. A ver, creo que esto lo podemos hacer en 3D igual, ¿ya? Porque nos hace más fácil. ¿Ya? Ahí tenemos las aperturas de puertas. Esta sería la entrada, ¿cierto? Esta es nuestra entrada, ¿ya? Y lo que quería hacer en el eje E, a ver, déjenme ver si puedo hacerlo. Aquí nos falta un pedacito que es el dintel, ¿ya? Es ese dintel que va aquí, ¿ya? Esa parte, ¿ya? Que va a ser la conexión, o sea, de la viga, ¿ya? Entonces hay que ver cómo la hacemos. Voy a la parte de elevaciones, ¿ya? Elevaciones en el eje, ¿ya?
Voy a ver si puedo dibujar muro de espesor 2 era. ¿No? ¿Ya? Sí, ahí me permite, ¿no? Entonces, en elevación también puedo dibujar muros, ¿ya? Puedo hacer este dibujo, ¿ya? Este dibujo de muros, ¿ya? Recuerden que aquí llega, ¿cierto? Es toda esa apertura, ¿ya? Es toda esa apertura. Aquí está la puerta propiamente tal, por eso estoy dibujando el dintel, ¿ya? El dintel. Pau, pau, ¿ya? Enter. Entonces, hago el dintel, ¿ya? Ahí estaría, ¿ya? Era el muro de 12, ¿cierto? Sí, estamos bien, ¿no? Entonces tengo en 3D, voy a la parte en 3D, ¿ya? Tengo la losa, ahí tengo la losa, ¿ya? Y tengo el dintel, ¿ya? Aquí tengo la puerta, esta es la entrada propiamente tal, ¿ya? El edificio. Estas son las entradas y aquí tenemos que hacer la estructura de la escalera de acero, ¿ya? Aquí tenemos que hacerla que es independiente, ¿cierto? A el edificio, ¿ya? Es independiente, pero está interconectado a la losa, ¿ya? Por ejemplo, los apoyos descansan ahí, ¿ya? No sé si alcanzamos ahora, pero creo que lo vamos a hacer en la siguiente clase, ¿ya? Es una escalera de acero, ¿ya? Bien, vamos a ver qué aperturas más podemos hacer de ventanas, ¿ya? Y muros. Con eso terminaríamos, porque hemos avanzado bastante hoy día. ¿Ya? Hemos avanzado bastante en el ejercicio, en el proyecto, ¿ya? Recuerden que este es el proyecto final, ¿cierto? Tenemos que entregar la memoria de cálculo de este, de este edificio, ¿ya? Obviamente no se va a pedir que calculen todos los muros, pero sí quizás, ¿ya? A ver, de alguna elevación, ¿ya? Eso, ¿ya? Todos los apoyos tienen que ser empotrados. Ahí, eso es lo que acabo de hacer, ¿ya? Entonces, lo que tal vez se les pida, como les iba diciendo, ¿cierto? En la memoria de cálculo de esta estructura, va a ser, eh, por ejemplo, a ver, antes de que se nos acabe el tiempo, ¿ya? Lo que se va a pedir, ¿no? Mostrar en escritorio, ¿ya? Lo que se va a pedir quizás sea de diferentes elevaciones, ¿ya? De diferentes elevaciones, por ejemplo, esta elevación tipo C, o puede ser así, ¿ya? Dos elevaciones, ¿ya? O diseñar, ¿ya? ¿Ya? Diseñar dos o tres elevaciones, ¿ya? Pero para eso tiene que estar todo el modelo, ¿cierto? De esta manera, ¿ya? De nada me sirve modelar un pedacito de muro y diseñarlo, no, esa estructura no me serviría de nada. Entonces tiene que estar modelado todo el edificio, ¿ya? Y una vez que esté modelado todo el edificio, ¿cierto? Tengo que pasar a hacer por elevaciones, ¿ya? Entonces, por elevaciones, ¿cierto? Por ejemplo, esta elevación A, o puede ser esta elevación C, ¿ya? Aquí yo tengo que ingresar cuánto va a ser, tengo que obtener la cuantía, ¿ya? Mínima de refuerzo, ¿ya? Entonces ahí depende, yo le voy a poner cuántas varas de acero voy a poner en vertical, perdón, y en horizontal, ¿ya? Que esa va a ser mi acero de refuerzo. Entonces, mediante una imagen o un plano, ¿ya? Pueden hacerlo en AutoCAD, ¿ya? En AutoCAD o en una imagen, ¿ya? Pero bien detalladita el tema del diseño, ¿cierto? De refuerzo del muro, ¿ya? Entonces, mediante esa cuantía, tengo que cumplir, por ejemplo, no sé, dos
centímetros cuadrados, por así decirlo, ¿ya? Entonces, por centímetro cuadrado, ¿ya? Entonces tengo que poner 2 centímetros cuadrados de acero por centímetro cuadrado. Y tengo que cumplir el acero mínimo, tiene que ser mayor o igual, ¿cierto?, al acero de diseño, ¿ya? Entonces, una vez que corramos el modelo y hagamos todas esas cosas, tienen que entregar ya 2 o 3 elevaciones ya diseñadas. No se va a pedir todo el edificio, entendiendo que es bastante, ¿ya? Pero va a servir bastante para entender cómo es la filosofía de diseño de todo el edificio, propiamente tal, ¿ya? Y también para las vigas se va a pedir simplemente esas 3 vigas, ¿ya? Esas 3 vigas que están ahí, que son las más importantes, a mi parecer, ¿ya? Ahí, estimado Minor, sí, Ingeniero, perdón. sí, buenas Digamos, noches. el sistema este está, por los apoyos que usted tiene, no he visto que tengan, digamos, columnas, pero ¿y cómo? Me imagino que la carga se distribuye en todo el suelo, Ajá, pero por los apoyos que usted tiene ahí, me ajá. hace creer que hay columnas. ¿Cómo trabaja eso en sí para transmitir la carga hacia el suelo? No, no son columnas, estimado, son lo que transmitiría sería una zapata corrida, ¿ya? No son zapatas, ¿cierto? Como del tipo aislada, perdón, aisladas, sí. ¿Ya? Entonces, el sistema de fundaciones, propiamente tal dicho, ¿ya? No correspondería a zapatas aisladas, ¿cierto? Con ahí que cada columna llega, ¿cierto? Y que cada columna sube, ¿cierto? Eh, Ese no sería el sistema, ¿ya? Pero lo que estoy modelando aquí es que el apoyo, ¿cierto? Abajo me restringe los 3 movimientos. El momento en X, el desplazamiento lateral, ¿cierto? Y el desplazamiento vertical, ¿ya? Entonces, eso es lo que yo estoy restringiendo con un apoyo empotrado, ¿ya? Eh, Esta puede ser tranquilamente una zapata corrida, ¿sí? ¿Ya? Ese es el sistema de muros, de estos muros, ¿ya? No sería una zapata aislada, ¿ya? Eso sí, esto se ve en Safe, ¿ya? Esta parte de diseño de fundaciones. Vamos a ver si lo alcanzamos a ver. Diseño fundaciones, ¿ya? Ya, se ve en Safe, ¿ya? En el software Safe. Vamos a ver si alcanzamos a ver una clase que les había prometido, si alcanza el tiempo, ¿ya? Que va a ser como lo último que vamos a ver, el diseño de fundaciones de esta estructura, ¿ya? Eso, estimado. Eh, Gracias. ¿Ya? Y por favor, sí. Ajá, sí. eh, sí, está bien, sí. Así que me comprometo, sería como al final de las clases, una vez terminemos, ¿cierto?, el diseño de esta estructura, podemos hacer una clase extra de SAFE, ¿ya? Para ver el tema de fundaciones. Bien, creo que lo vamos a dejar hasta aquí. Nos queda como un minuto, capaz menos, que se corte la llamada. Así que vamos a cortar aquí y seguimos la siguiente clase, ¿ya? Vamos a seguir con la estructura de la escalera de acero, ¿ya? Recuerden que es una vivienda o un recinto, ¿cierto?, habitacional social, ¿ya? Son departamentos desarrollados por el gobierno, ¿no? Entonces serían, es una estructura, ¿cierto?, que está hecha con la normativa, ¿cierto?, del gobierno, totalmente la arquitectura, ¿ya? Más que nada por eso. Eso, estimados, entonces vamos a quedar hasta aquí y la siguiente clase seguimos con más y mejor, ¿ya? Nos vemos la siguiente clase, estimados, y cerramos aquí antes de que se corte la llamada. Nos vemos. Feliz noche a todos y nos vemos la siguiente. Gracias. Igualmente. Feliz noche. Nos vemos Buenas igualmente. noches.